Eh, Muchas gracias a la doctora Laura Iriarte por la presentación, lo mismo a Yael, que ayer estuvimos hablando, y por supuesto a Diego Di Pasquale, que siempre ha estado en contacto con todos nosotros para poder llevar adelante este curso de profundización en extensión universitaria. Por supuesto que les doy también la bienvenida como profesora de este curso y también como coordinadora de todo el equipo que va a llevar adelante el curso. Le doy la bienvenida a todos los asistentes y participantes del mismo. Además que, como le decía ayer, bueno, la convocatoria es muy intensa, más que intensa, es muy poblada. Nunca me imaginé que hubiera tantas personas interesadas por la extensión universitaria, y por lo visto sí lo es, más allá de lo que uno piensa o puede imaginar acerca de lo que es la extensión universitaria. Así que bueno, vamos a comenzar este curso. Seguramente les han repartido o les han enviado, mejor dicho, por correo electrónico unas diapositivas de PowerPoint que corresponden a esta primera clase del curso. Si es que no llegamos a ver todo en esta ocasión, sí lo podemos hacer o lo recuperamos en el siguiente encuentro. Ahora vamos a hablar del devenir conceptual de la extensión universitaria y cómo ese concepto, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y sobre todo para América Latina, cómo es recuperado después dentro de lo que son los proyectos de extensión universitaria. Bueno, pero mientras tanto, bueno, vamos a hablar primero del aspecto conceptual de la extensión, luego vamos a hablar vamos a comentar algunos detalles acerca de lo que es un problema a los que siempre de alguna manera tratan los docentes extensionistas o investigadores extensionistas, tratar de resolverlos conjuntamente con la población a donde va dirigido el proyecto de extensión. Después vamos a ver algunos conceptos generales sobre lo que son digamos así, los proyectos asociativos o de formación de redes, que también han aparecido desde la primera instancia, digamos, de cuando largamos las convocatorias de proyectos de extensión desde la Coordinación de Extensión del Ministerio de Educación de la Nación, allá por el año 2003. Vamos a ver que a partir de ese momento ya hubo algunas experiencias acerca de lo que son estos proyectos asociativos o en red. Y después vamos a ver un formulario de proyecto de extensión para ver cómo podemos realizar ese proyecto, que como yo tengo una mirada macro, porque mi experiencia es más bien macro, desde el Ministerio de Educación de la Nación, se puede adecuar para cualquier universidad y después cada universidad le dará sus toques especiales de acuerdo con sus objetivos. Bueno, vamos a empezar entonces con el concepto, cómo nace, mejor dicho, la extensión universitaria y cuál es el concepto que se empezó a gestar allá por el año 1857 en Oxford. Es decir, nace en Inglaterra la extensión universitaria, primero en Oxford, que hubo ahí desde la universidad una serie de acciones que tenían que ver con las poblaciones más vulnerables de ese momento. Posteriormente, en el año 1870, cuando era el momento de la segunda revolución industrial, de los grandes movimientos sociales,
los trabajadores le piden a la universidad una serie de conocimientos, de habilidades, de conferencias generales sobre cultura, etcétera, etcétera. Pero no lo hacen directamente a la universidad, sino que se lo piden a un lord. ¿Por qué? Porque la universidad estaba muy encerrada todavía en sí misma. Entonces, este lord se pone en contacto con profesores de la Universidad de Cambridge. Y ahí el profesor Stuart organiza el primer curso de extensión universitaria. Ahí se sistematiza para dar respuesta a la demanda de los trabajadores. Y ahí nace la University Extension. Es un concepto, lógicamente, que recién comenzaba unidireccional, es decir, que los conocimientos iban de la universidad a la comunidad, es decir, a la población, a todas aquellas comunidades que estaban interesadas por el saber acerca de estos conocimientos que a través de la extensión universitaria brindaba la universidad. Estos cursos tuvieron tal éxito dentro de Inglaterra que después se diseminaron por todo lo que fue la Europa continental. Sobre todo en Bélgica, Austria, Alemania, Francia, también Rusia, en Italia solamente la Universidad de Torino, bueno, y posteriormente, tardíamente, después llegó también a las universidades españolas. Pero lo que quiero significar es que en ese momento de esa expansión de la extensión universitaria hacia distintos países de la Europa continental, no todos la aplicaban de la misma manera. Por ejemplo, Bélgica hizo casi una copia del sistema inglés ahí en Bélgica, pero tenía una gran diferenciación, porque la extensión universitaria en Inglaterra tenía una serie de grados. Cuando se iban aprobando esa serie de grados, le permitían a las personas ingresar a la universidad. Es decir, que el pueblo trabajador o la comunidad en general que estaba interesada por hacer estos cursos, se aprobaban todos los exámenes, podían ingresar a la universidad. Era una verdadera democratización del conocimiento a través de la extensión universitaria. Bueno, esto vuelvo a repetir, Bélgica lo copia casi igual sin incorporar los grados universitarios. Francia tiene otra concepción con referencia a la extensión. Francia organiza todas las universidades populares y ahí en esas universidades populares capacitaban a todo el pueblo trabajador o a quienes estuvieran interesados en estos temas que se daban más bien técnicos dentro de lo que eran las universidades populares. Y las Doctora, doctora, la interrumpo 2 segundos. Si usted quiere que yo comparta pantalla del PowerPoint, me indica, voy siguiendo el temario. bueno, A su disposición. Bueno, compartamos. Bueno, estamos aquí en Oxford y Cambridge. Bueno, ¿qué pasaba en Francia? Estaban, por un lado, como les decía, las universidades populares y por otro lado, las grandes conferencias se daban en las bibliotecas, en los centros culturales, en las mismas universidades, etcétera, etcétera. Pero ahí iban y asistían muchísimo las mujeres. Hasta ese momento no había en Francia educación formal.
y este fue uno de los tantos factores que influyeron para que las mujeres tuvieran educación formal, y así aparecen los liceos de señoritas. Bueno, ¿qué pasó entonces en Austria y en Alemania? Más o menos era algo similar a lo que ocurría en Inglaterra. Y después, por ejemplo, la única universidad donde incorporó la extensión universitaria en Italia fue la universidad, el modelo más bien de universidades populares. Y después, bueno, se fue extendiendo también hacia España, hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, y es ahí en ese momento que en Europa empieza a declinar el desarrollo de la extensión universitaria y por lógica también en España. Este sistema que era muy exitoso en Inglaterra, también fue traspolado, digamos así, a Estados Unidos. Si bien Estados Unidos tenía ya actividades con la comunidad, toma el mismo sistema que tenía Inglaterra y lo incorpora. Bueno, pero la cuestión que en Europa todo eso empieza a declinarse. Sin embargo, en América Latina comienza a surgir la extensión universitaria. Y podemos decir que en el quehacer universitario. Y así aparece la nueva universidad, que en ese momento era la Universidad Provincial de La nacionalizarse, y cuando se nacionaliza, todo ese proceso estuvo a cargo de Joaquín B. González y la considera a la universidad en base a la docencia, la investigación y la extensión. Para ese entonces ya había conocido varios profesores españoles que se dedicaban al desarrollo de la extensión universitaria, y es así que invita a Rafael Altamira y a Adolfo Posadas de la Universidad de Oviedo, y los invita y los lleva directamente a La Plata para que desarrollen la extensión universitaria. Y tanto es así que el 12 de mayo de 1907 se inauguran las conferencias de extensión universitaria ahí en dicha universidad. Es decir, que vamos viendo que estos dos conceptos, tanto el que estaba en Europa, iniciado por Inglaterra, y ahora el que venía a Argentina y América Latina, es un concepto unidireccional, es decir, el concepto tradicional de la visión de la universidad hacia la comunidad. Seguimos, cambiamos de diapositiva. Vamos entonces ahora a otros conceptos que hubo de extensión universitaria, como es, por ejemplo, el movimiento reformista de Córdoba del año 1918, incorpora la extensión universitaria dentro de su manifiesto y sostiene que a través de la extensión universitaria se cumple esa función social y además se fomenta la difusión cultural. Entonces también van las acciones a la comunidad. Después, en el año 1949, se realiza el primer Congreso de Universidades Latinoamericanas, y ahí aparece una noción o un concepto de extensión por los cuales ellos consideraban que la misma era o se cumplía a través de proyectar el quehacer universitario a todas las esferas sociales que constituían la realidad nacional de cada uno de los países. Es decir, pues, continuamos con este concepto unidireccional. Pero seguimos en el año 1957, se reúne la primera
Continuamos con ahí está. En el año 1957 se reúne en Chile la primera conferencia latinoamericana de extensión universitaria y difusión cultural, impulsada por la UDUAL. La UDUAL es la Unión de Universidades de América Latina. Ahí aparece por primera vez una definición de extensión universitaria basada en su naturaleza, contenidos y procedimientos y finalidades. En cuanto a su naturaleza, dice que es misión y función orientadora de la universidad contemporánea. Es decir, ellos hablaban de esta nueva universidad que incorporaba la extensión universitaria y que por sus contenidos y procedimientos se funda en un conjunto de estudios y actividades filosóficas, científicas, artísticas, técnicas, etcétera, mediante los cuales ellos, al salir a la comunidad, exploraban y recogían del medio social, nacional y universal los problemas, datos, valores culturales, etcétera, etcétera, que encontraban en ese trabajo, digamos, en la comunidad. Y por su finalidad era, la dinámica era proyectar y dinámica y cordialmente la cultura y vincular a todo el pueblo con la universidad, estimulando el desarrollo social, elevando el nivel espiritual, intelectual y técnico de la nación. Como verán, también este concepto es unidireccional. Es la universidad la que sale y hace absolutamente todo. Vamos entonces a la siguiente diapositiva, y ahí vemos que en México en el año 1972 cambia este concepto, cambia el concepto para América Latina. Con la segunda conferencia latinoamericana de extensión, impulsada nuevamente por la UDUAL, se modifica el concepto y entonces la extensión universitaria se vuelve una función interactiva, de interacción entre la universidad y los demás componentes del cuerpo social, y a través de la cual ésta asume y cumple su compromiso de participación en el proceso social, de creación de la cultura y de liberación y transformación radical de la comunidad nacional. Es muy interesante este movimiento que se produjo ahí en México, porque habían dos posiciones muy antagónicas, una que estaba representado por los docentes de Chile y otros de Brasil. Y ahí hubo como un intercambio de, digamos, de visiones con referencia al funcionamiento de la universidad. Si los chilenos, el representante de Chile quería que a toda costa de que las universidades no tuvieran autonomía, y por otro lado Brasil pugnaba por la autonomía universitaria. Es decir, es muy interesante toda esa discusión que se dio, y también la mirada, sobre todo de los brasileños, que estaban muy influenciados por... hola, no sé, ¿alguien habla? Estaban muy influenciados por la mirada de Darcy Ribeiro, que además era un gran admirador de Freire. Entonces ahí también estaba toda esa pugna, digamos así, en esa segunda conferencia latinoamericana de extensión universitaria. Si alguien quiere de alguna manera seguir profundizando alguna investigación al caso, en los archivos de la Universidad de Derecho de la UNAM van a encontrar toda esta discusión que había en ese momento en la segunda conferencia latinoamericana de extensión. Bueno, seguimos con los otros conceptos de extensión universitaria,
y seguimos, cambiamos de diapositiva y nos vamos al año 19, a un periodo que hay entre 1972 a 1986, por la cual, durante el cual, mejor dicho, hay varios países europeos y también en Estados Unidos, y se desarrolla lo que se conoció como la tercera función. Y aparece además el concepto de, o la noción de servicio público, porque el objetivo era dar, era democratizar el saber, pero aparecieron dos posiciones también encontradas allí, los que sostenían que esta democratización del saber se podía dar tranquilamente a través de la docencia y de la investigación, y que no era posible hablar de esta tercera función y tampoco del servicio público. Y por otro lado, estaban los que defendían a ultranza el nacimiento de esta tercera función, o no nacimiento, sino reconocimiento de esta tercera función, y además defender este concepto de servicio público. Bueno, eso fue un tramo que duró del 72 al 86. En el año 1998 se reúne la Conferencia de Educación en la UNESCO, y ahí aparece una nueva definición de extensión, y siempre con esa mirada de anteriores, es decir, que la extensión es un servicio mediante el cual los recursos de una institución se extienden más allá de sus confines, con el objeto de atender a una comunidad muy diversificada dentro del Estado o de la región que se considera como zona propia de la institución, en la medida en que sus actividades no contradigan el cometido de la institución. Hay dos cuestiones muy interesantes en esta definición. Una relativa al servicio, es decir, que consideran a la extensión como un servicio, y además reconocen a una zona propia de la institución, es decir, a dónde van todas estas actividades. A una zona, a una región o comunidades que están dentro del Estado. Ahí aparece ese concepto de pertinencia territorial. Entonces, por un lado tenemos al servicio, la extensión como servicio, y por otro lado a la pertinencia territorial. Vamos con la siguiente definición. Vamos a avanzar así rápidamente, porque si no nos vamos a quedar con la parte conceptual. Y vamos a decir que también el CIM tiene una definición de extensión universitaria. El CIM es el Consejo Interuniversitario Nacional, bueno, donde se reúnen todos los rectores de las universidades nacionales de gestión pública, y bueno, ellos adhirieron a esta definición de extensión, que en realidad ha sido elaborada, y vamos a la siguiente diapositiva, por la RECSUNI. En el año 2008 se crea la red de extensión universitaria en el seno de lo que es el CIN. En ese momento, la rectora que presidía la comisión era la ingeniera Pérez de Bianchi, de la Universidad Nacional de Salta, que conjuntamente con los secretarios de extensión de ese momento crean esta red. La red elaboró un plan estratégico que iba desde el año 2012 a 2015, que fue aprobado posteriormente por un acuerdo plenario del CIN, que es el número 811/122. Y ahí encontramos la definición o el concepto de extensión universitaria. ¿Y qué dice? La voy a leer porque es larguísima. La extensión es una función sustantiva que, integrada con la docencia y la investigación, forman parte de un modelo de universidad que caracteriza al sistema universitario nacional.
La extensión desde su dimensión académica, dialógica, pedagógica y crítica, pedagógica y transformadora, le confiere a la propia universidad la posibilidad de mirar de manera crítica y permanente sus propias prácticas académicas y repensar sus políticas institucionales. Las políticas de extensión ubican a la universidad en diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, contribuyendo a partir del conocimiento y el pensamiento crítico al estudio, diseño, formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en la búsqueda de una mayor y mejor calidad de vida para todos sus habitantes. Conceptualmente, al hablar de funciones sustantivas, decimos que son esenciales respecto de los fines últimos de la educación superior y que de ningún modo ellas podrían desarrollarse por separado. La integración entre la docencia, la investigación y extensión debiera estar sistematizada y darse de un modo permanente y constante. Les quiero advertir que las diapositivas están con otro color, los colores son míos, nada más que para tratar de identificar mejor los conceptos. Como verán, entonces la extensión también para la REXUNY es una función sustantiva, al igual que la docencia y la investigación, pero además integradora. Es algo muy, muy interesante porque además lo resaltan y dicen, debiera estar sistematizada y darse de un modo permanente y constante. Seguimos con los conceptos y vamos a la Ley de Educación Superior. En la Ley de Educación Superior también ahí de alguna manera se está legitimando a la extensión universitaria y hay 4 artículos que se refieren a la misma, que son el 28, el 29, el 44 y el 73. No nos vamos a detener en todos los artículos, simplemente vamos a hacer enfoque o foco, mejor dicho, en el artículo 28, porque ahí están consideradas de alguna manera las funciones que desarrolla la extensión universitaria. El artículo 28 dice, son funciones básicas de las instituciones universitarias crear y difundir el conocimiento y la cultura en todas sus formas. El inciso de E dice, extender su acción y sus servicios a la comunidad con el fin de contribuir a su desarrollo y transformación, estudiando en particular los problemas nacionales y regionales y prestando asistencia científica y técnica al Estado y a la comunidad. Cuando aparece, digamos, esta nueva concepción de la extensión como función interactiva entre un y de vuelta, entre la comunidad y la universidad, sin embargo, solemos ver todavía conceptos que están con, digamos, la definición tradicional de lo que es la extensión, como nació allá en Inglaterra. Es decir, está aquí considerada desde ese mismo lugar. También creo que es un concepto que también ha sido muy difundido por el manifiesto de la reforma universitaria del 18, que además circuló por toda América Latina con ese concepto unidireccional o tradicional. Vamos a ver un poquito qué pasaba con la extensión universitaria en la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. La extensión universitaria se implementó desde la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias allá por el año 1992-93, hasta ese entonces era una dirección nacional, es decir, que aquí comienza de algún modo la jerarquización
de la educación universitaria. A partir de ese entonces, la extensión universitaria ha estado orientada más que todo al desarrollo de la vinculación tecnológica hasta el año 2002. No obstante, teníamos todo lo que era el fortalecimiento de la vinculación tecnológica, pero en el año 1990 prácticas solidarias de la educación superior. Ahí estaban este tipo de prácticas sociales, muchas eran de alfabetización, que no solamente la desarrollaban las universidades, sino también los terciarios, es decir, la educación superior no universitaria. Por eso hablamos de educación superior. Después se produce la crisis del 2001, y a partir de ese momento la vinculación tecnológica se desprende de la extensión universitaria y aparecen en la Secretaría de Políticas Universitarias dos áreas bien definidas. Una, la de extensión universitaria, y otra, la de vinculación tecnológica. A partir de ese momento yo quedo a cargo con extensión universitaria y Leticia Iglesias con vinculación tecnológica. Vamos a la siguiente. Está. Vení, mira. Sí. ¿Qué sucede? Bueno, aparecen las convocatorias de proyectos de extensión ahí en el año 2003. Pero para llegar a estas convocatorias de proyectos de extensión, yo pedí autorización para invitar a todos los secretarios de extensión desde ese momento y escucharla para orientar más o menos las convocatorias de proyectos de acuerdo con los problemas que ellos me iban manifestando. ¿Y qué encontramos ahí en ese momento? ¿Qué nos dijeron los secretarios de ese momento, digamos, histórico? Que la extensión era la hermana pobre de la universidad, que toda función que andaba dando vuelta por la universidad caía en la extensión universitaria, en la Secretaría de Extensión Universitaria, que tampoco había una definición acerca de lo que era la extensión, que tampoco había un renglón específico dentro del presupuesto para la extensión universitaria, bueno, etcétera, etcétera, todo era un lamento, y la cenicienta, digamos así, de toda la universidad era la extensión universitaria. Entonces, ahí lanzamos la primera convocatoria de proyectos de extensión, y debo decir en ese momento de que era, se imaginan, después de la crisis, había que hacer todo, mejor dicho, tanto el secretario como el director y las autoridades políticas de ese momento se dedicaron a tratar las urgencias y nos dejaron a cargo a nosotros, que éramos, mejor dicho, en ese momento de carrera dentro de la Secretaría de Políticas Universitarias, es decir, que nosotros pertenecíamos a la planta permanente de la extensión. Por un lado estaba Leticia Iglesias con la vinculación tecnológica y yo con la extensión. Y en ese momento, cuando recién iniciamos, lo único que tenía yo era una administrativa. También me pasaba lo mismo que le pasaba a las secretarías de extensión de aquel momento. Bueno, pero era un momento difícil, entonces era también complicado que el secretario y el director se pusieran conmigo a imaginar una convocatoria de proyectos de extensión. Por eso la primera que lancé fue muy amplia, y sobre todo para sensibilizar acerca de lo que era la extensión, con dos dimensiones nada más.
la social y cultural, pero integrando las funciones. Ya desde el vamos tenían en los proyectos de extensión la integración de funciones. ¿Qué me dio como resultado esa primera convocatoria de proyectos de extensión? Que no había cultura en el armado de un proyecto de extensión. ¿Por qué? Porque la mayoría eran cursos de contabilidad, de alfabetización, etcétera, etcétera. Pero las investigaciones que había también en ese momento era para difundir las investigaciones, aquellas que quedaron sin poder difundirse. No quiere decir que esto no fuera extensión, sí, son actividades de extensión, pero pretendíamos otra cuestión con referencia a lo que era un proyecto de extensión. Por eso, en la del 2004 ya aparecen requisitos excluyentes y requisitos necesarios. Los excluyentes que tenían ya que de alguna manera considerar lo que era la extensión, no solamente la extensión está para la difusión o hacer un curso, sino que también necesitábamos que las personas que llevaran adelante el proyecto de extensión se instalaran en la comunidad, conocieran los problemas que tiene la comunidad, ya sean sociales o culturales, para poder armar el proyecto de extensión. Le pedíamos también heterogeneidad en la composición del equipo, es decir, que no solamente sea un docente con los alumnos que salieran al campo, sino que también estuvieran los docentes, los estudiantes, los no docentes, los graduados, es decir, que él, de alguna manera, todos los integrantes del equipo de extensión fuera bien heterogéneo. Y además aparecieron 3 módulos, ya no era solamente lo social y lo cultural, sino lo social, lo cultural y la integración regional. ¿Por qué la integración regional? Porque cuando vinieron a las actividades que desarrollábamos dentro de la Secretaría de Políticas Universitarias y sobre todo la primera reunión de ella, no había una cultura de diálogo entre las universidades con referencia a la extensión universitaria. No puedo decir lo mismo con respecto a la docencia o a la investigación. Sí les comento lo que pasaba con la extensión. Directamente no se potenciaban proyectos que podían solucionar no solamente situaciones problemáticas dentro de su comunidad, sino también a nivel regional. Por eso aparece esta integración regional y además porque dábamos respuestas a todas las universidades que estaban situadas en la frontera, como es el caso de Misiones, de Chaco, de Formosa, las que estaban situadas en Jujuy, en Salta y todas las lindantes de la cordillera de los Andes. ¿Y por qué? Porque los problemas iban y venían a través de la frontera. Entonces era una oportunidad interesante para la universidad tratar de resolver algunas cuestiones que tenían que ver con la frontera. Bueno, después vinieron otras convocatorias relacionadas con las radios universitarias, después otra de fortalecimiento de la función de extensión, y esa iba dirigida directamente a las secretarías de extensión para actividades que realizaban las secretarías de extensión. Después avanzamos en la otra diapositiva y vemos que en la resolución de SPU del año 2009, la 465, le pedíamos además que al finalizar el proyecto se identificaran líneas de investigación, nuevos proyectos de extensión universitaria, manifestar la relación de la propuesta con alguna cátedra, etc. ¿Qué quería decir con esto?
que una vez que se saliera saliera el equipo de extensión y trabajara en la comunidad, con toda seguridad la comunidad tiene un sinnúmero de problemas. Entonces, ¿qué problemas podían resolverse a través de la investigación? Saber si realmente había investigaciones referidas a este problema o no, y si no, tratar de hablar con los investigadores para que se hiciera, de alguna manera se llevara adelante estas líneas de investigación que sí le interesaban a la extensión. Por supuesto que ahí también se consideraban los nuevos proyectos de extensión universitaria y de alguna manera como están los docentes con los estudiantes, etcétera, etcétera, al volver a la universidad, de alguna manera recuperar el proyecto en alguna cátedra. Esto ocurrió, esto lo pedimos en el año 2009, pero tengo que reconocer que en el año 2005, en 2005 no, 2006 o 2007, la Universidad Nacional de Río Cuarto comienza con la curricularización de la extensión universitaria dentro de humanidades. Es decir, que fue la primera universidad que intentó la curricularización y la lleva adelante hasta el día de hoy. La mayoría de las universidades están en este proceso de curricularización de la extensión. Pero Río Cuarto, digamos así, por lo que yo conozco y tengo entendido, fue la primera en comenzar con la curricularización. Bueno, después se iban repitiendo los mismos módulos con temáticas determinadas, etcétera, etcétera. Y eso me permitió, a lo largo de toda la coordinación que tuve a cargo en la Secretaría de Políticas Universitarias, vamos a seguir con la siguiente diapositiva, elaborar un concepto de extensión para los proyectos de extensión universitaria. Que debo comentar que primero empezamos con la sensibilización en la primera convocatoria y después comenzamos a ajustar ciertos parámetros o requisitos para la presentación y para el desarrollo del proyecto de extensión. Desde el inicio pedíamos la integración de funciones. Y lo fui elaborando a medida que iba desarrollándose a través de las convocatorias de proyectos de extensión, los proyectos, fui avanzando en el desarrollo de una definición o un concepto de extensión para los proyectos de extensión. Y ahí en ese momento me acuerdo que los evaluadores tuvieron también mucho que considerar. Lo que van a escuchar las próximas clases han sido casi todas evaluadoras de proyectos de extensión. Es decir, con ellas me nutría más o menos para ir elaborando las nuevas convocatorias para avanzar además en esta definición de concepto de extensión. Y así, en el año 2004 comencé diciendo que entiendo y defino resumidamente que en un proyecto de extensión implica la integración de las funciones de docencia, investigación y extensión. La investigación proporciona el marco teórico, lógicamente. La docencia, la manera de impartir los conocimientos a través de la capacitación o de la asistencia técnica,
y la extensión es la que genera el espacio para el trabajo mancomunado, interactivo entre la universidad y la comunidad, es decir, depende con quién se trabaja en ese momento, y ahí se produce ese intercambio de conocimientos académicos que tiene toda una lógica científica, etcétera, etcétera, con los saberes populares, organizacionales, institucionales, sectoriales, etcétera, depende con quién se trabaje en el proyecto de extensión universitaria, en la búsqueda de dar solución al problema que los motiva a través del proyecto de extensión. Y ahí aparecen nuevas formas de conocimientos, distintas a las que se producen en las aulas universitarias. ¿Por qué? Porque aquí entró otro actor en la forma de conocimiento, que son estos grupos sociales, ya sean formales o informales, o organizacionales, institucionales, sectoriales, etcétera, etcétera. Entonces, con la extensión, el docente que hace extensión, o asimismo el investigador extensionista, trasciende a la disciplina y posibilita la participación comunitaria para alcanzar soluciones a los problemas que se producen en el territorio, en la comunidad, etcétera, etcétera. Este es ya digamos que los grupos estos sociales o institucionales, etcétera, etcétera, no son sujetos pasivos, sino sujetos activos también dentro de lo que es un proyecto de extensión. Y eso lo podemos fácilmente determinar a través de los indicadores cualitativos que tienen mucho que ver con los acuerdos transdisciplinarios, que vamos a ver más adelante. Bueno, seguimos, vamos a ver entonces, les traje algunas ciertas definiciones de algunos cientistas sociales que hablan acerca de lo que es un problema. Y un problema, según estos cientistas sociales, se relaciona siempre con la búsqueda de la satisfacción de las necesidades básicas del individuo. A veces esas necesidades básicas no se pueden satisfacer y aparece el conflicto. ¿Cuándo aparece el conflicto? Cuando dos o más grupos de individuos intentan resolver el problema, es decir, satisfacer esas necesidades básicas adoptando conductas divergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de ponerse de acuerdo y de colaborar para ver cómo pueden solucionar el problema, cada uno pugna de su lado y aparece ahí el conflicto. Es decir, no hay convergencia de voluntades. Analizar el problema implica también considerar tanto el conflicto real como el irreal. El conflicto real se manifiesta rápidamente a través de las diferencias esenciales que hay entre los grupos o entre los individuos o entre dos o más personas, que es lo que esencialmente separan a las partes. En cambio, el conflicto irreal se basa en una comunicación errónea o a veces hay falta de información. La desinformación también lleva a ese producto irreal y muchas veces aparecen problemas generados por los medios de comunicación y hoy en día, lógicamente, con las fake news y todo lo demás, aparecen estos conflictos que son irreales y que muchas veces se agrandan con los medios de comunicación y pueden causar situaciones tan complejas como los conflictos reales. Después está el conocimiento manifiesto, el conflicto manifiesto, que es aquel que se expresa, que es abierto, explícito. Y otro que es el conflicto oculto, que hay que investigar a ver qué es lo que sucede ahí, pero muchas veces ese conflicto oculto que se guardan las personas en algún momento
les explota la paciencia y explota el conflicto también. Entonces hay que también tener una mirada acerca de estos problemas y estos conflictos, porque a veces están ahí como esperando, digamos así, que se prenda un fósforo para que aparezca el conflicto. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ahí les traje algunas categorías de necesidades básicas dadas por Abraham Maslow, que sostiene que el comportamiento humano está orientado a satisfacer 7 categorías de necesidades básicas. Es decir, esto él lo hizo en el año 1954, se imaginan, hace 70 años. Yo no sé si ahora habría que hacer una nueva mirada acerca de estas categorías de necesidades básicas y actualizarlas, ¿no? Bueno, en la base, él habla que hay una pirámide y en la base de esa pirámide están las necesidades fisiológicas o homoestáticas, es decir, aquellas necesidades biológicas que tiene el ser humano de satisfacer el hambre, la sed, la fatiga, etcétera, etcétera. Y lograr el equilibrio biológico del ser humano. Dice que una vez que se satisfacen estas necesidades, se pasa a la siguiente necesidad. Lógicamente que estas necesidades no se satisfacen en un 100%, más o menos cuando las tiene más o menos satisfechas, van hacia la segunda de estas categorías, que es la necesidad de seguridad y protección. ¿Y cómo se expresan estas necesidades de seguridad y protección? Una vez que ya ha satisfecho las anteriores necesidades, busca un trabajo, porque ese trabajo le permite desarrollarse también como ser humano, hacer algún ahorro, después con ese ahorro comprarse una casa, comprarse un auto, etcétera, etcétera. Y ahí se satisfacen esas necesidades de seguridad y protección. Por otro lado, una vez que tiene eso satisfecho, tiene que satisfacer las siguientes necesidades, que es la de afecto y pertenencia. Una vez que se siente seguro, satisfizo sus necesidades fisiológicas, se siente seguro porque ya tiene un trabajo, etcétera, etcétera, y se siente protegido, entonces busca fortalecer los lazos familiares, los lazos afectivos, no solamente con la familia, sino también con sus amigos, y busca formar también una familia. Y luego vienen las necesidades de afecto y pertenencia. Ya no solamente se lo va mejor dicho, estas pertenecen a las necesidades de afecto y pertenencia, y vamos con las de estima. Ya tiene satisfechas todas las anteriores, entonces quiere tener una estima social y busca su estatus social dentro de su comunidad. Satisface eso y va a la autorrealización, y ahí con la autorrealización él sabe que es capaz de hacer tales o cuales cosas, y además se les reconoce que hacen, que es capaz de realizar estas actividades, y además él se siente satisfecho porque le gusta hacer este tipo de realización. Después va a las necesidades de conocimiento y comprensión. Una vez que tiene satisfechas todas las anteriores, empieza a investigar. Y investiga sobre todo lo conocido y lo desconocido, y lógicamente de alguna manera quiere transferir o quiere difundir todas sus investigaciones y ser comprendido por toda la comunidad. Y después vienen las últimas, que son las necesidades estéticas, y ahí aparecen los conceptos de equilibrio, de orden,
de organización, etcétera, etcétera. Bueno, eso es nada más que una cuestión ilustrativa con referencia a la categoría de necesidades básicas. Lo cierto es que todo proyecto de extensión, y vamos a la siguiente diapositiva, se realizan dentro de un contexto social. El contexto social se refiere a todo el entorno en el que se va a desarrollar el proyecto de extensión universitaria. Por lo cual es necesario conocer todos esos condicionamientos o factores que se presentan en la comunidad y considerarlas. Por ejemplo, los factores socioeconómicos, culturales, históricos, políticos, institucionales, etcétera, que influyen en el comportamiento de las personas. Sabemos además que el entorno es dinámico y está formado por las interacciones entre los individuos o entre los grupos sociales formales y no formales, las instituciones, los organismos públicos, etcétera, y también considerar los recursos que se disponen para poder hacer frente a estos problemas que se pueden presentar dentro del contexto social y a dónde va a trabajar el docente extensionista o investigador extensionista. Bueno, situación, dicen los cientistas sociales, que es muy importante considerarlo para comprender el significado de cualquier hecho o acto humano. Pero asimismo es necesario para el diseño, la planificación, la ejecución, reflexión y el análisis de impacto del proyecto de extensión universitaria. Y vamos con algunos condicionamientos que no los vamos a leer porque son muy conocidos ya por ustedes, total lo tienen en el PowerPoint, y vamos a ver los errores en la comunicación. Ahí es necesario hacer una reflexión acerca de las diferencias de significado de las palabras. Muchas veces creemos que porque todos hablamos español o castellano, ya todos le damos el mismo significado a las palabras. Y sin embargo, esas palabras pueden variar desde por ahí de una provincia a otra, o de regiones a otras. Entonces es importante ponerse acordar, mejor dicho, el significado de las palabras. Además, hoy en día también hay que considerar el entorno donde se va a desarrollar el proyecto de extensión. Por ahí la comunidad también tiene su propio lenguaje, sus propios, también está el lunfardo, y hablan con esas palabras del lunfardo. Creo que la perdimos a la Doctora, profe. ¿se encuentra bien? Me parece que no está conectada, Diego. Ahí control. Bien, me parece que se desconectó la comunicación de ella. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, perdón. No, Bueno, por favor. errores en la comunicación. Entonces, para que fluya digamos, el diálogo, la interacción con la comunidad, es necesario entonces ponerse de acuerdo también con
los significados de las palabras. También hoy en día saben que los chicos, los jóvenes, usan palabras especiales dentro de las redes sociales, etcétera, etcétera. También uno tiene que considerar todos esos bemoles, digamos, para cuando uno trabaja en un proyecto de extensión. Después es muy importante la necesidad de escucharse entre las partes y exponer solamente las propias argumentaciones, porque si uno se escucha a sí mismo entra en lo unidireccional. Entonces es imperioso conocer las aspiraciones del barrio, de la escuela, de las organizaciones no gubernamentales, de los trabajadores informales, etcétera, etcétera. Es decir, todo depende con quién se esté trabajando para contribuir a la eficacia del proyecto. Además hay que considerar que cuando uno habla con un propósito. ¿Por qué? Porque está brindando información y esa información además genera expectativa entre quienes nos escuchan y sobre todo quienes están dentro del proyecto de extensión. Además es oportuno y sobre todo cuando empiezan a tensarse los ánimos dentro de alguna actividad del proyecto de extensión, es conveniente también considerar a las emociones. A veces las emociones son más importantes que las palabras. Una buena palmada en la espalda por ahí es mucho más beneficiosa que las palabras para bajar las tensiones cuando se puede alterar de alguna manera alguna actividad del proyecto de extensión. Vamos a las siguientes diapositivas y ahí nos vamos a centrar en los acuerdos transdisciplinares, que en realidad un acuerdo que es un pacto, que expresa una convergencia de voluntades entre dos o más personas para el logro de objetivos específicos. Aquí en realidad cuando hacemos un proyecto de extensión va mucho más allá de dos personas, siempre son grupos de personas o instituciones que tienen varias personas consigo, lo mismo con referencia a las organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante considerar estos tipos de acuerdos, estos tipos de pactos para la realización de los proyectos de extensión. ¿Y qué quiero decir con transdisciplina? Es un enfoque integral, a mi modo de ver, es un enfoque integrador que trasciende las disciplinas y posibilita la inclusión de los saberes populares, comunitarios, institucionales, organizacionales, para la generación de soluciones compartidas que tengan impacto territorial. Es un enfoque colaborativo, cooperativo, ético, entre otras consideraciones. Contribuye a la generación de nuevas formas de conocimiento, ya que facilita la integración del conocimiento académico, científico, con los saberes que provienen de la comunidad. Esto tiene mucho que ver con los indicadores cualitativos. Vamos con la siguiente diapositiva y vamos a hablar un poquito nada más de los proyectos asociativos que en el año 2003, después de haber hecho la primera convocatoria, aparecieron dos proyectos asociativos, uno presentado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero y otro por la Universidad Nacional de Misiones. La de Santiago del Estero estaba centrado en la recuperación de las habilidades de los saberes ancestrales, y la de la UNAM, es decir, de la de Misiones, era recuperar la música de las misiones jesuíticas. Entonces eso ya abarcaba la de Misiones a toda la provincia jesuítica, donde estuvieron los jesuitas, sobre todo en
en Corrientes y en Misiones, después en el sur de Paraguay, en el sur de Brasil, y posteriormente también se unieron las universidades del Uruguay. Es decir, ahí apareció entonces desde el año 2003 esta mirada regional, por la cual, bueno, tuvimos que dar de alguna manera respuesta a estas instancias, ya que además Argentina estaba en un proceso de regionalización internacional como es el Mercosur. Y no solamente eso, sino que teníamos también el país a nivel nacional dividido por regiones, que son los CEPRES, que son los Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior, y veíamos también que ciertos problemas o ciertas temáticas se repetían en regiones determinadas al interior del país. Entonces, por eso aparecieron estos proyectos asociativos que muchas veces se expresaron a través del proyecto de extensión y a veces no como proyecto en sí, sino también como una red. Entonces, por eso aumentamos o agregamos ese módulo de proyectos asociativos. Y estos proyectos, seguimos con la siguiente, estos proyectos asociativos se podían presentar a través de las propias convocatorias de proyectos de extensión, pero también dentro de proyectos de relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque en ese momento que empezamos a hablar de estas cuestiones, también los de relaciones internacionales querían participar de las cuestiones de extensión universitaria. Eso se fortalece con posterioridad y sobre todo en el año 2008 más o menos, 2007 o 2008, cuando se crea el programa de promoción de la Universidad Argentina, y ahí estaba por un lado el área de relaciones internacionales, la de vinculación tecnológica, la de extensión universitaria. Entonces, de alguna manera hacíamos cooperación, digamos así, con los proyectos. Entonces había proyectos estos asociativos o de redes que se podían presentar tanto a las convocatorias de proyectos de extensión como a las de relaciones internacionales. Lo único que les pedíamos ciertos requisitos, como por ejemplo que hubiera 2 o más universidades involucradas, también ciertos sectores que estuvieran considerados dentro del proyecto, ya sean organizaciones sociales, sindicatos, organismos públicos, asociaciones civiles, etcétera, que tuviera un objetivo común, es decir, un problema a solucionar, ya sea social o socioproductivo o cultural, también ambiental, tenía que tener una universidad coordinadora, porque a esa universidad coordinadora iban los fondos, y era la que administraba los fondos del proyecto asociativo de extensión. Después, para poder formalizar y presentar el proyecto, era necesario tener un acta constitutiva o una carta de intención, donde, bueno, las universidades que iban a desarrollar el proyecto, bueno, ya desde el inicio marcaban su compromiso con respecto al proyecto de extensión. Y bueno, después venía el diseño y la formulación del proyecto en sí. Bueno, ahí les traje un concepto de redes que se ve en la próxima diapositiva. Son conceptos que tomamos nosotros de la administración pública. Tengan en consideración que yo veía la cuestión desde el Ministerio de Educación, es decir, tengo una mirada macro. Los verdaderos actores, digamos, de la extensión universitaria son realmente los docentes e investigadores extensionistas,
que llevan adelante el proyecto de extensión. Además, no solamente ellos solos, sino también los que van dentro del equipo de extensión universitaria, donde están los docentes, los investigadores, los no docentes, los estudiantes, los graduados, etcétera, etcétera. Hay algo interesante que les iba a comentar. En la Universidad Nacional de La Rioja también pueden presentar proyectos de extensión los graduados, y es una manera de tenerlos siempre reconocidos dentro de la institución. Es decir, que no solamente el docente e investigador extensionista estuviera o llevara adelante, es decir, como director o codirector del proyecto, no fueran los únicos, sino también que se recuperara al graduar. Con esa visión di un concepto general acerca de lo que son las redes para este tipo de proyectos asociativos. Y en la siguiente diapositiva ahí tienen un concepto que manejábamos nosotros dentro de la administración pública, que las redes fueron definidas como un colectivo organizacional integrado por diversas organizaciones, formales o informales, públicas o privadas, delimitado por algún aspecto en común, ya sea territorial, temático, organizativo, etcétera, dentro del cual se reconocen diversos modos de vinculación y a través del cual circulan diversos tipos de recursos técnicos, metodológicos, de información, económicos, entre otros. Con eso también considerábamos, a través de este concepto de red, dos tipos de redes. En la próxima diapositiva las tienen. Por un lado están las redes temáticas y por otro las territoriales, en función del núcleo articulador. En las redes temáticas se presentan cuando el núcleo articulador o integrador gira en torno a una situación en particular o problema común, o bien un tema o campo de intervención sobre el que trabajan. Y una red territorial implica, entre otros aspectos, un conjunto de heterogeneidades organizadas en favor del desarrollo o mejoramiento de un barrio, de una ciudad, de una región. Eso va a depender. Las redes, como es el caso, por ejemplo, de la red de extensión universitaria de áreas de frontera, que es conocida como la REUNIF, que reunía las universidades de Nacional de Jujuy, Nacional de Salta, la Juan Misael Saracho de Bolivia, la NUR de Bolivia, las Frías de Bolivia, etcétera, etcétera. Bueno, como era una red compleja, tenía aspectos temáticos y también aspectos territoriales a considerar. Recuerdo que en una de los encuentros que se hacían bilaterales entre Argentina y Bolivia, recuerdo uno que se realizó en Aguas Blancas. Aguas Blancas es la última ciudad de Salta, de la provincia de Salta, y enfrente tienen al río Bermejo y a la ciudad de Bermejo, que es decir, que es el río lo que separa a Bolivia de Argentina. Y lógicamente los tienen problemas que también son comunes. Bueno, en uno de esos encuentros bilaterales vinieron los representantes de salud, los secretarios de salud, tanto de Salta como de Jujuy, y también los de Bermejo, de Bolivia. Y ahí se pusieron de acuerdo en esa reunión, en ese encuentro, con el tratamiento de 2 enfermedades vectoriales y también con
fumigar, miren qué cuestión más pequeña, fumigar en la misma fecha. Porque si no, cuando fumigaba Aguas Blancas, todos los bichitos se iban a Bermejo. Cuando fumigaba Bermejo, todos los bichitos volvían a Aguas Blancas. Entonces, se pusieron de acuerdo para resolver ese tema de fumigar al mismo tiempo. Bueno, todas estas cuestiones hacía la extensión universitaria a nivel regional. Vamos a ver algunas características de la extensión universitaria en el marco de un proyecto de extensión universitaria, y lo primero que tenemos que decir es que realmente la extensión es interactiva y además integrativa. Interactiva porque propicia siempre el diálogo, la interacción entre el equipo de extensión y los grupos sociales, formales o informales, instituciones, organismos públicos, etcétera, depende con quién se esté trabajando en el proyecto de extensión, y también con el diálogo en el mismo equipo de extensión, es decir, siempre al terminar cada, digamos, actividad que se realiza en la comunidad, bueno, vuelve también el equipo de extensión y tiene esa interacción y ese diálogo para evaluar particularmente cómo les ha ido en la actividad. Bueno, después también podemos considerar como una característica distintiva de la extensión que es integral. Que es integrativa, integra las funciones universitarias, investigación, docencia y extensión, integra conocimiento científico con es decir, a las disciplinas, digamos, científicas, con los saberes populares, organizacionales, institucionales, entre otros. Integra al equipo de extensión con los grupos formales e informales, organizaciones, etcétera, etcétera. Asimismo, integra al territorio nacional e internacional a través de mecanismos asociativos y de redes, integra distintas dimensiones, particularmente social, socioproductiva, cultural, ambiental, etcétera, etcétera. Y vamos a dejar de lado, no voy a hablar más de estas cuestiones porque también ahí consideramos dentro de lo que es la extensión, hablando de un proyecto de extensión en sí, a las empresas calificadas como B, que también son parte del quehacer de la extensión. ¿Y cuáles son esas empresas con calificación B? Aquellas que respetan la sostenibilidad. Es decir, buscan el equilibrio entre el crecimiento económico, el desarrollo social y la preservación del ambiente. Bueno, vamos al formulario de resolución de un proyecto de extensión. Les traje porque es el que mejor se adecua para cualquier institución, sobre todo para cualquier institución universitaria. Después lo adecuan y lo pueden utilizar para sus propias instituciones. Bueno, lo primero que tenemos es la denominación o título del proyecto. Ahí siempre, me acuerdo cuando hacíamos los talleres, recomendábamos que fuera un título que invitara al evaluador, porque todos estos proyectos pasan por un proceso de evaluación. Entonces, que el mismo título ya invitara al evaluador a evaluar el proyecto de extensión. Y que no fuera muy extenso. Yo me acuerdo que una vez vino un proyecto que tenía como 3 renglones de título. Bueno, entonces hasta que desentrañaba el evaluador qué quería decir con los 3 renglones, ya, bueno, después empezaba a mirar a dónde estaba todo lo que había dicho en el título. Después, por eso es interesante colocar un título que invite al evaluador a evaluar.
que no sea muy extenso. Bueno, después está el responsable del proyecto y acompañar en un CV abreviado, es decir, le pedíamos nada más que 1 o 2 carillas del currículum, y si querían además enviar todo el currículum, tenían un link especial donde iba todo el currículum. Pero en realidad lo que necesitábamos nosotros es digamos, ese acompañamiento mucho más corto de dos carillas nada más. Lo mismo si había algún codirector, a veces hay director y codirector. Lo mismo ocurría con referencia al codirector. Así también al equipo de trabajo, acompañar un CV abreviado de quienes se trataban, es decir, si eran docentes, de qué docentes eran los que los acompañaban, de qué disciplina, alguna actividad que hayan realizado con referencia al proyecto, pero también siempre acotado en 1 o 2 carillas y no más de eso. También los estudiantes de qué carrera eran, en qué año estaban, etcétera, etcétera, pero corto. Después vamos a la relevancia y justificación del proyecto. ¿Y ahí qué pedíamos? Enunciar sintéticamente el contexto social y o cultural que da origen al proyecto, de lo que hablamos hace un ratito. Identificar el o los problemas, situación o necesidad a resolver. Justificación del proyecto, que aquí viene la investigación. Es decir, tiene que haber una investigación previa y un diagnóstico de lo que pasa en ese contexto social donde va a desarrollarse el proyecto de extensión. Identificación de los destinatarios, es decir, a quienes estaba dirigido este proyecto de extensión. Justificación de la estrategia seleccionada, es decir, si iban a hacer capacitación o asistencia técnica, etcétera, etcétera. Vamos con el siguiente. Con la siguiente. Vienen los objetivos generales y objetivos específicos. Eso no voy a desarrollar porque eso lo saben perfectamente ustedes. Metas indicadas en meses, recursos humanos y de infraestructura también le pedíamos que lo consideraban. Y ya vamos a ver por qué. Después viene el cronograma de actividades y los efectos esperados. Enunciación de resultados esperados. Por ahí hay que cuidar la redacción, porque por ahí utilizaban los verbos en infinitivo. Cuando uno usa los verbos en infinitivo ya se modifica, ya no es más resultado, sino un objetivo específico. Entonces ahí había que cuidar también la redacción del proyecto de extensión y sobre todo con referencia a los resultados esperados. Enunciación de los indicadores de medición. Pedíamos indicadores cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos, bueno, son mucho más fáciles porque se cuantifican cuánta población, cuántas mujeres, cuántos varones, cuántos barrios, etcétera, etcétera. Eso es numérico, es mucho más fácil. Pero la dificultad aparecía en la enunciación de los indicadores de medición. En realidad, los indicadores estos cualitativos de medición, lo que tiene que son descripciones, es decir, son medidas descriptivas sobre percepciones, observaciones, experiencias, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no va la cuestión de numérico, sino que es más bien toda una descripción del desarrollo de cada una de las actividades que tiene el proyecto y cómo las podían llevar adelante a través de, digamos, de una encuesta general, de algunas entrevistas, también con algunos, dividían la población en pequeños grupos, y en esos pequeños grupos, bueno, también
hacían sus observaciones con referencia a los objetivos generales y a los objetivos específicos, particularmente los objetivos específicos. Además, también de ese modo, con las metas y el cronograma, con las metas se determinaba, como están determinadas en meses, a los 2 o 3 meses, depende, o 4, depende cómo hayan planificado el proyecto de extensión, se paraban, hacían un paro allí y venía la reflexión. ¿Qué cosas cumplimos con referencia a los objetivos específicos y al cronograma que hemos presentado? Bueno, y ahí, entonces, en ese momento de la reflexión es cuando se hacen estas mediciones, digamos así, descriptivas. Ahí están los indicadores, entonces, cualitativos. Ahí se van formando todos los, digamos, indicadores cualitativos. ¿Qué, por ejemplo, por decirles algo, qué indicador cualitativo podemos considerar? Bueno, por ejemplo, nivel de aceptación de la propuesta del proyecto. Entonces, ahí tienen que, la gente con la que trabajen, bueno, van a tener que, de alguna manera, expresar qué sienten con respecto a la propuesta. Y ahí vienen de eso que ellos expresan, esos acuerdos, digamos, transdisciplinares. La suma de esos acuerdos transdisciplinares lo que les va a dar después es el informe general. Y del informe general se va a acompañar, por lógica, todo lo referido a la rendición de cuentas. Pero sigamos, con la coherencia del proyecto. Tiene que haber coherencia entre el objetivo general, los objetivos específicos y también los resultados. Me acuerdo que muy al principio vino un proyecto para solucionar la escrituración de ciertos terrenos en el interior del país. Hay que tener en cuenta que el proyecto de extensión, que por lo menos que lanzaba la Secretaría de Políticas Universitarias, era nada más que un año. Entonces, la gente que todavía no había escriturado digamos, sus tierras, tenían toda una concepción acerca de qué les pertenecía y qué no les pertenecía del terreno. Y decía, desde el árbol X hasta la tranquera de no sé quién, bueno, eso le pertenece a fulano. Desde tal lugar, de tal mojón a tal otra, le pertenece a sutano. Cambiar esa mentalidad o esos valores culturales lleva mucho tiempo. Usted puede hacer la sensibilización primero con el proyecto de extensión, pero no creer que el proyecto de extensión le va a solucionar y le va a cambiar la cabeza a las personas en un año y van a salir a escriturar el terreno. Lógicamente, ¿qué es lo que estaba viendo la universidad? Que prontamente iban a venir X personas para hacer grandes emprendimientos edilicios y se iban a hacer de esos terrenos fácilmente. Pero bueno, hay que hacer toda una sensibilización porque no es muy fácil hacer esos cambios culturales. Por eso pedíamos coherencia en el proyecto, no solamente entre el objetivo general, los objetivos específicos, sino también en los resultados. ¿Cuál iba a ser el resultado de ese proyecto? Bueno, también pedíamos estrategias de sostenibilidad del proyecto a futuro, es decir, que consideraran ya también todo lo relativo al concepto de sostenibilidad, ese equilibrio que es necesario tanto para el crecimiento económico como para el desarrollo social y para la preservación del ambiente.
Bueno, y después viene el financiamiento que otorgaba la Secretaría de Políticas Universitarias. Una vez que era evaluado, ahí se evaluaba y se veía si realmente era posible financiarlo o no. Le pedíamos también una contraparte, supongamos que le pedían, no sé, 1.000.000 de pesos, debían agregar a ese 1.000.000 de pesos el 20% más para desarrollar el proyecto. Por supuesto, tenía que tener el aval del rector o la rectora y del secretario o secretaria de institución o equivalente. Hay que considerar que ciertas universidades, sobre todo las más nuevas, ya no llevan el nombre de extensión universitaria, sino relaciones con la comunidad o servicios públicos, etcétera, etcétera. Por eso le colocábamos el equivalente. Bueno, y por último les quiero comentar el último proyecto, mejor dicho, la última convocatoria de proyectos de extensión que pudimos lanzar desde la Secretaría. La concebimos en el año 2017, pero se lanzó en el 2018 para el fortalecimiento de las capacidades de extensión universitaria. Bueno, ahí tuve que definir qué eran las capacidades que íbamos a financiar, y son todas aquellas acciones, conocimientos, saberes, herramientas, habilidades, prácticas, aptitudes, técnicas, entre otras, ¿no? Y el plan para desarrollar debía ejecutarse en 3 años y comprendía 3 etapas anuales, o sea que la financiación venía anualmente, pero la planificación era de 3 años. ¿Quién presentaba las propuestas? Los secretarios de extensión o equivalentes del ámbito de la universidad, pero digamos, en diálogo con el resto de los secretarios de extensión de las distintas facultades o departamentos, depende de cómo estaba organizada la universidad. Bueno, todos ellos debían presentar el diseño y la formulación del proyecto a desarrollar. Toda la planificación la hacían entre ellos, ¿no? Pero lógicamente que la presentaba el secretario de extensión del rectorado. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos allí las líneas prioritarias que proponíamos en ese momento, pero no eran excluyentes, eran simplemente enunciativas. Podían los secretarios incorporar otras que no estuvieran previstas ahí en la convocatoria. Y la primera que tenemos son convocatorias de proyectos de extensión. ¿Por qué? Porque en ese momento no todas las universidades tenían sus convocatorias propias de proyectos de extensión, y ahí de esa manera ayudábamos a que tuvieran sus propias convocatorias. También tenían dinero para la capacitación, para investigaciones. Eso es muy importante, investigar en extensión, sobre todo los europeos. Y yo hablo porque conozco a los italianos y a los españoles que nos viven pidiendo, a ver, ¿de dónde podemos leer sobre extensión universitaria? Para ellos es algo como, digamos, desconocido, porque la extensión universitaria ahí se formaliza o se canaliza a través de lo que es la vinculación tecnológica, pero no tienen esta mirada que tenemos nosotros de lo social, lo socioproductivo, la integración regional, etcétera. Toda la parte cultural tampoco no la tienen visualizada. No quieren decir que no hagan actividades culturales, hacen actividades culturales, hacen actividades sociales también. Recuerdo la Universidad de Roma III que nos decían, pero ¿cómo? Nosotros también hacemos actividades con la comunidad donde está instalada la Universidad de Roma III, pero no las tenían sistematizado como los tenemos nosotros.
Entonces, nosotros me refiero a Argentina, ¿no? Y pedían, por favor, dónde podían leer, dónde había investigaciones acerca del desarrollo de la extensión, etcétera, etcétera. Pero lógicamente esta visión que tenemos de la extensión es mucho más reciente, porque vienen desde el año 2002 a la fecha, si la comparamos con el desarrollo de lo que es la investigación y la docencia. Creo que sí, ahora han empezado a haber muchas más publicaciones con referencia a la extensión. Al principio, los 2 primeros años, en el año 2003 y 2004, para incentivar las publicaciones en extensión, desde la Secretaría sacamos 2 libros relativos a los proyectos de extensión, y además había también otras temáticas con referencia a la extensión. Pero después no se volvió a publicar absolutamente nada. Bueno, también tenían dinero para difundir actividades de extensión o proyectos de extensión o lo que quisieran difundir, espacios culturales, etcétera. También estaban los para generar espacios participativos, como hacer talleres, congresos, encuentros, etcétera, etcétera. También para la generación y el fortalecimiento de las redes de extensión universitaria, y ingresamos en otras a la curricularización, que recién, digamos, empezaba todo este movimiento hacia la curricularización de la extensión. Creo que es muy importante esto de la curricularización, porque le va a dar una fortaleza sobre todo al sistema universitario argentino, en el sentido de cómo la concibe a la extensión universitaria. Y además la manera en que Argentina lleva adelante la curricularización como integración de funciones, y esa atención que se tiene con las personas con que trabajan en la comunidad, etcétera, etcétera, y la incorporan al proyecto, es una visión muy diferenciadora del resto de lo que hacen, por ejemplo, las universidades norteamericanas o las universidades europeas. Vuelvo a repetir, para ellos les llama la atención la extensión universitaria. Ahí los italianos, vuelvo a repetir, piden estas investigaciones para interiorizarse, porque no hacen nada de lo que hacemos nosotros. Creo que además, una vez que se curricularice la extensión, no sé, habría que pensar, seguramente los que están dentro de las universidades lo verán con mayor nitidez, hacer la evaluación institucional, no solamente con la investigación y la docencia, sino también con la extensión, aumentando este otro parámetro que no hacen, vuelvo a repetir, las universidades europeas ni tampoco las norteamericanas. A ver de qué modo entonces generar nuestros propios parámetros evaluativos institucionales. Bueno, creo que llegué en hora. No sé si hay alguna pregunta, algo para comentar. A ver, Esteban, ¿estás levantando la mano? Sí. Buenas tardes, María Buenas. Liliana. Bueno, un gusto. Y primero quería felicitarte por la completa exposición
has hecho una línea de tiempo de la extensión interesantísima. Eh, y en esa línea de tiempo yo quería hacer una reflexión, a ver cuál es tu mirada respecto a un hecho en nuestro país, que es la creación de la Universidad Obrera durante el gobierno peronista, que posteriormente deriva en la UTN, Sí. que tenía como objetivo capacitar a obreros de fábrica, capacitar precisamente en cuestiones técnicas a trabajadores y obreros. ¿La podríamos, vos la identificás como un hecho también de extensión o lo dejamos bien en el aspecto de educación solamente, sin esta mirada que podemos decir de la extensión, pensando en trascender la universidad? Es decir, tendría una mirada más integradora en este sentido. Por supuesto que una decisión de una política de gobierno que aparezcan estas universidades que tienen todas estas tres funciones, etcétera, etcétera. Pero si la miro desde otro lugar y desde lo social, podríamos decirse que es la democratización del saber universitario, ¿no? Sabemos que la universidad crea y desarrolla conocimiento y entonces de este modo, al entrar el obrero, también, digamos, es parte de ese proceso de democratización del conocimiento. Bien, gracias. No sé si es mi Sí, mirada. comparto totalmente, comparto plenamente. Este, es justamente, bueno, es un poco en consonancia con los objetivos un poco del origen de la extensión universitaria, ¿no? Democratizarla. Exactamente, porque Claro, así nació en Inglaterra, porque exactamente. es el momento de los grandes cambios sociales. Incluso tenían ellos las reuniones de verano, abrían la universidad para todo el mundo, cuando empieza la extensión universitaria, e incluso tenían el primer museo universitario fue ahí en Oxford, y lo abrieron por primera vez para todo el mundo, es decir, fue el primer, digamos, la primera institución museística del mundo. Fueron los grandes cambios sociales en ese momento. Claro. Y Bien, muchas además, gracias. y además creo que esto, no, Esteban, eh, toda esta cuestión de la UTN también tenía que ver también con que solamente asistían a la universidad los que podían pagar la universidad y el resto no lo podía hacer. Entonces, la forma de democratizar era esto. E Claro. incluso el manifiesto de la reforma del 18 dice por qué hay que contribuir al desarrollo de la extensión, porque hay que transmitir ese conocimiento para las clases que no podían participar del quehacer universitario, sino por eso la extensión es parte también de esa democratización del saber, del conocimiento. No sé, ¿alguien más quiere comentar algo? O ya están todos cansados de 2 horas. ¿Alguna otra intervención, Liliana? Es que realmente ha sido un recorrido muy claro, cómo fuiste entrelazando, digamos, el recorrido histórico con lo epistemológico en relación a la extensión. Me pareció muy interesante. Eh, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra manito levantada, comentario. Hay gente muy agradecida, María Liliana, muy interesante. Íbamos comentando con los compañeros que se mantuvo la presencia durante las 2 horas, el seguimiento de todos, de todas. Eh, Aclararles que vamos a compartirles una carpeta de Drive donde vamos a dejar alojado el PowerPoint, que también es sumamente interesante para todos nosotros en este trabajo
incipiente que estamos haciendo en algunos casos y en otros casos un poquito más avanzado. Y también ahí alojaremos la clase una vez que la descarguemos, la grabación de la clase para aquellos que quieran retomar. Bueno, muy bien, muchas gracias por todos los comentarios. Para mí ha sido un gusto compartir este momento con ustedes y verlos en la próxima, el 17 de octubre. Bueno, muy bien, muchas gracias. La semana que viene tenemos otro encuentro con otra de las profesoras y el 17 nos encontramos otra vez con Liliana. Muchas Bueno, gracias a todos por sumarse. Muchas, muchas gracias. Nos Gracias. mantenemos en Hasta luego. contacto. Nos vemos el próximo viernes. el próximo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas Muchas tardes. gracias. Buenas tardes. Gracias.